Primero, ¿qué es la dinámica? ¿Sí? Recuerden que la dinámica se ocupa de el movimiento de los cuerpos, pero ahora sí teniendo en cuenta las fuerzas que lo originan, ¿de acuerdo? Es decir, cuando llegamos al capítulo de cinemática vimos que estudia el movimiento de los cuerpos, pero no tiene en cuenta las fuerzas que originan ese movimiento, o sea, cómo se originó el movimiento. Pero ahora sí, ahora tenemos que tener idea de cómo se originan y cuáles son las fuerzas que están involucradas en ese movimiento. Fíjense que ahí tienen el ejemplo de un bloque, ¿sí? Que después lo vamos a ver, ¿sí? Cuáles son las fuerzas que están, en este caso, en ese bloque, ¿sí? Cuando una fuerza, que es la que está en rojo, lo quiere desplazar hacia la derecha, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está. La segunda ley de Newton es la que se aplica justamente para el capítulo de dinámica. ¿Por qué la segunda ley? Entonces, ustedes recuerdan que cuando yo hablé de las leyes de Newton dije que nos íbamos a enfocar en la primera y en la tercera ley. La ley de inercia, primero, que era de que todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Mientras que ninguna fuerza haga cambiar este estado. La tercera ley de Newton era la que hablaba de los pares de acción y reacción, es decir, que siempre que hay una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, este cuerpo va a devolver una fuerza de la misma magnitud en la misma dirección, pero de sentido contrario, ¿sí? Y estábamos hablando de equilibrio, es decir, los cuerpos estaban en reposo. Este era el capítulo de estática. Cuando llegamos a cinemática, ya vimos que los cuerpos se mueven. Y en ese movimiento es en el que vamos a aplicar justamente hoy el concepto de fuerza, ya que la segunda ley de Newton lo que expresa es que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que le imprime dicha fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Es decir, ¿qué quiere explicar esto? Que en sencillas, sí, una ecuación muy sencilla, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Fíjense que si la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, que ya vimos lo que era la aceleración de un cuerpo, uno puede decir que la fuerza se expresa en newtons, ¿sí? Una unidad que es la que pertenece al sistema internacional o sistema de unidades, ¿sí? Ahora, si ustedes ahora lo que hacen es pasar la masa dividiendo a la fuerza, haciendo ese cociente, les queda que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Es decir, si yo quiero hacer una fuerza y empujar un auto, ¿sí? Mediante la fuerza lo voy a poder acelerar en un momento. Ahora, si quiero empujar un camión, ya me va a costar mucho más. Es decir, la misma fuerza que puedo imprimirle yo a un auto, si se la quiero imprimir a un camión, evidentemente como la masa del camión es mayor, no lo voy a poder empujar, no lo voy a poder acelerar, ¿sí? Por eso es que, dependiendo fundamentalmente de la masa, va a ser esta relación de fuerza-aceleración. Si lo quiero acelerar, voy a tener que aplicar ahora, para poder acelerarlo, una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque la masa es mayor. Ahí están las unidades de fuerza, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que se expresa en esta unidad que uno puede llamar newtons, ¿sí? Ahora, para resolver los problemas y para tener en cuenta cómo uno debe de trabajar, debe de hacer los diagramas de cuerpo aislado o cuerpo libre, en la cual, si yo, por ejemplo, tengo un bloque en reposo colocado sobre una mesa, yo ya sé que el bloque tiene un determinado peso. Recuerden que, ahora lo voy a aclarar, ¿sí? El peso no es lo mismo que masa, esto ya lo habíamos de lado, ¿no? Pero ahora voy a aclarar un poquito más, ¿sí? Cuando uno habla de peso, está diciendo de que es una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra, dada por la acción gravitatoria, por una fuerza de atracción que es la gravedad. Ahora, para que la mesa no se hunda, ¿sí? El peso tiene que ser, de alguna manera, ese peso que voy a poner, tiene que ser soportado por la mesa. ¿Qué quiere decir soportado? Que la mesa le va a ejercer una fuerza, fíjense, en la misma dirección, de la misma magnitud, pero de sentido contrario, ¿sí? Es decir, una fuerza es la que ejerce el bloque sobre la mesa
y la fuerza contraria es la que ejerce la mesa sobre el bloque. Es decir, acá fíjense que tenemos justamente la tercera ley de Newton, ¿sí? Y estos pares de acción y reacción son los que yo voy a dibujar en un diagrama de cuerpo aislado o cuerpo libre. Es decir, uno conviene cuando hace los problemas esto de poder aislar el cuerpo y poder magnificar las fuerzas que se ejercen sobre el mismo. Ahí tienen lo que yo aclaré hoy de aceleración. Fíjense, si tengo que la fuerza para mover un elefante o para mover una pelota, obviamente, si a mayor masa tiene que ser mayor fuerza y menor aceleración, y a menor masa es menor fuerza y mayor aceleración, ¿sí? Siempre el desplazamiento va a ser proporcional a la fuerza ejercida. Después vamos a llegar a las unidades de trabajo, donde son fuerza por distancia. Por ahora estamos hablando de que el objeto se desplaza cuando, de alguna manera, el individuo lo que hace, ustedes lo que hacen es empujar una mesa, un bloque, un aparador, etc. Va a depender fundamentalmente de la masa del mismo cuánto lo van a poder acelerar. Ejemplo, ya para que empecemos a hacer problemas. Determinar la aceleración de un cuerpo de 20 kilogramos, fíjense que si me dice 20 kilogramos, está hablando de masa, al cual se le aplica una fuerza de 40 newtons. Para esto ya tenemos las unidades en el sistema internacional. Lo único que tenemos que hacer es desglosar la unidad de newton. Entonces, lo que nos va a quedar primero es tener los datos, ¿sí? Recuerden siempre en los problemas. Primero, aíslo los datos que tengo. ¿Qué datos tengo? Fuerza, 40 newtons. Masa, 20 kilogramos. Si lo que digo es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y me pide justamente la aceleración, va a ser igual al cociente entre la fuerza y la masa. Por ende, el cociente entre la fuerza y la masa, y ahora fíjense, por favor, ¿sí? Lo que hago es desglosar lo que es la unidad newtons, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Con lo cual, acá se va a cancelar la unidad de masa, el kilogramo con el kilogramo, y si hago el cociente, primero divido las decenas, ¿sí? O sea que me va a quedar 4 sobre 2, y luego simplifico el 4 sobre 2, me queda 2 metros sobre segundo cuadrado. Esto quiere decir que la velocidad que se incrementa por cada segundo, recuerden, es de 2 metros por segundo. Pregunta, ¿qué ocurriría si duplicamos la masa y aplicamos la misma fuerza? A ver, resuélvanlo ustedes, por favor. No tengo chat, no sé cómo usarlo acá, así que alguno acá me va a tener que decir cuál es el resultado. A ver, es decir, si aplico la misma fuerza, 40 newtons, pero duplico la masa, es decir, en vez de 20, 40 kilogramos. A ver, respuestas. Bien, una fuerza que siempre aparece, que hasta ahora la despreciamos, es la del rozamiento. ¿Qué es el rozamiento? Como lo vemos en la vida cotidiana, fíjense que, por ejemplo, si ustedes van a caminar por un piso encerado, ¿sí? Es muy probable que se resbalen, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno le coloca al piso una capa de un material que para darle brillo, para resaltar justamente el brillo, hace de que esa capa esté sobre el piso y que haga contacto ahora con el calzado que tienen ustedes, ¿sí? Y lo que elimina justamente, por eso le da brillo, es la rugosidad. Es decir, lo que hace es evitar esas pequeñas, fíjense que ahí en la filmina, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Donde si yo el objeto lo desplazo hacia la derecha, la fuerza de roce se dirige hacia la izquierda. Es decir, en sentido contrario a la fuerza que estoy ejerciendo. Ahora, siempre la fuerza de roce depende del tipo de material. Por ejemplo, si yo quiero separar dos vidrios, que los tengo uno encima del otro, ¿sí? Va a depender de la superficie de los dos, pero si encima humedezco la superficie de uno de los dos y después los pego, va a parecer casi imposible separarlos. ¿Por qué? Porque agregué un aditamento más ahora.
resalté la superficie, aumenté la superficie de contacto, ¿sí? Hay materiales, como por ejemplo que le dije la cera, que lo que hacen es reducir la superficie de contacto. Hay otros materiales, por ejemplo las cistlas, que se colocan en los lugares donde transitan personas y uno en escaleras o superficies que son planos inclinados, quiere evitar, por ejemplo, que la persona sufra accidentes. Esas superficies que uno coloca con esas cintas aumentan la superficie de contacto, aumentan la rugosidad, con lo cual lo que hacen es aumentar la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tipos de rozamiento tenemos? Tenemos un rozamiento que es estático y un rozamiento que es cinético. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero mover esa caja como el chico que está ahí abajo, ¿sí? Y la caja pesa mucho, voy a hacer una fuerza y va a depender de la superficie que tenga abajo, cuánto es el momento en el cual la voy a poder mover. Es decir, hay de alguna manera una cantidad máxima, una fuerza de roce máxima que me impide que el objeto se mueva. Una vez que lo moví, como ya las superficies ahora dejan de estar en contacto aparente y comienzan a deslizarse entre sí, el rozamiento ahora se transforma en cinético. Y siempre el rozamiento cinético es menor que el rozamiento estático. Para esto, uno lo mide con un mu, que es el coeficiente de rozamiento. Acá lo tienen en la... Fíjense que el rozamiento es una magnitud adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene unidades. Por eso ustedes van a encontrar que los coeficientes de rozamiento pueden ser 0,5, 0,3, 0,8, 0,01, etc. Pero no tienen unidades. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento, ¿sí?, va a depender justamente de la normal y de la fuerza de roce. Por eso hay una relación entre ambas. Y la fuerza de roce es igual a mu por la normal. Ustedes recuerdan que la normal siempre es una fuerza que se ejerce desde el objeto, la superficie, hacia lo que está apoyado sobre ella. Por ejemplo, si yo me paro en un piso, hay una normal que impide que yo me hunda. Es decir, es una fuerza de sustentación, es una fuerza desde el piso hacia mí para que yo no me hunda. Por eso es una fuerza contraria a mi peso, ¿de acuerdo? Por eso la normal siempre se va a oponer al peso. Y eso lo vamos a ver después también en un plano inclinado, cómo cambia. Porque cambia justamente la descomposición del peso en el plano inclinado. Algo ya han visto en sistemas de fuerzas y ahora lo vamos a relacionar con dinámica. Vamos a relacionarlo con aceleración ahora. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración que alcanzará un cuerpo de 200 gramos al que se le aplica una fuerza de 2 newtons si la superficie tiene un coeficiente de rozamiento estático, por eso dice mu s, de 0,5? Bien, ¿qué datos tengo acá? Porque me piden la aceleración. Y yo sé que la aceleración la puedo de alguna manera expresar como el cociente entre la fuerza y la masa, ¿sí? Pero acá, ojo, acá me están diciendo que hay una fuerza, ¿sí?, de rozamiento que de alguna manera está haciendo de que el bloque, en este caso, ¿sí?, le impide el desplazamiento y va a haber una fuerza de roce máxima. Es decir, va a haber un momento en el cual yo cuando hice demasiada fuerza, el bloque se empezó a mover. ¿Cómo resuelvo estos problemas? Lo primero que tenemos que hacer es ver qué fuerzas hay en este sentido. Entonces, primera ley de Newton, ¿sí? Tenemos, vayan siguiéndome con la explicación, por favor. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a poner, ¿sí?, como ejemplo, el bloque que estaba apoyado sobre la mesa que vimos en las filminas anteriores, ¿sí?, en la segunda o tercera filmina, ¿sí? Entonces, en X el bloque se va a mover, pero en Y no se va a mover. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, y presten atención acá, va a ser igual a la fuerza que se ejerce hacia la derecha menos la fuerza de roce que se dirige hacia la izquierda. Son en sentido contrario, por eso las puedo restar.
y va a ser igual al producto de la masa por la aceleración, porque ahora el bloque sí va a estar por lo menos en condición de moverse, ¿sí? En I no hay movimiento, pero hay fuerzas que están en I. ¿Cuáles son? La normal y el peso, que se contraponen. La normal menos el peso van a ser igual a 0, ¿sí? Fíjense una cosa. Yo acá tengo una incógnita que es la fuerza de roce y tengo otra incógnita que es la aceleración. Con lo cual necesitaré una segunda ecuación para poder resolver el sistema. Si me fijo en la ecuación que acabo de enumerar, tengo una incógnita más, que es la normal. Entonces necesito una tercera ecuación. La tercera ecuación, la acabo de mencionar, es que la fuerza de roce es igual a mu por la normal. Con lo cual, si la fuerza de roce es igual a mu por la normal y la normal es igual al peso, ¿lo ven acá? Porque el peso pasa para el otro lado con su signo negativo y queda la normal igual al peso, me queda que la fuerza de roce va a ser igual a mu y en vez de poner a la normal directamente pongo el peso. Entonces, la fuerza de roce va a ser igual a el coeficiente de rozamiento mu y en vez de poner el peso pongo masa por gravedad. Reemplazo ahora en la primera fórmula. Me queda que la fuerza menos, y en vez de la fuerza de roce ya coloco esto, la mu por la masa por la gravedad es igual a masa por gravedad. Ahora lo que tengo que hacer es despejar ¿qué? Justamente me piden despejar la aceleración. Paso directamente la masa esta dividiendo, me queda que la fuerza menos la fuerza de roce sobre la masa va a ser igual a la aceleración. Y es lógico esta resolución. ¿Por qué? Porque justamente para que el objeto se mueva depende de la masa que tenga y de las acciones de dos fuerzas contrarias, que son la fuerza que yo empleo y la fuerza de roce. Con lo cual acá me queda que directamente, si hago estos cálculos, la aceleración es igual a 5,1 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? ¿Alguna duda del problema de cómo lo resolví? Sigo. Un cuerpo de 30 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Me dice que el coeficiente de rozamiento estático es igual a 0,6. Y acá me pregunta, ¿cuál será la mínima fuerza que se debe aplicar para desplazarlo? Es muy similar al problema anterior. Ahora lo que me está pidiendo es justamente, y no me lo da, la fuerza que tengo que aplicar para poder desplazarlo. Fíjense que el razonamiento es muy parecido, ¿sí? Hago la sumatoria de fuerzas en X y hago la sumatoria de fuerzas en Y. Fíjense que es igual al problema anterior, no cambié ningún dato. ¿Pero qué me piden ahora? Ahora me piden justamente cuál va a ser, ¿sí?, la fuerza de rozamiento, porque yo una vez que venza la fuerza de rozamiento, la fuerza que aplico, al vencerla, el objeto se puede mover. Con lo cual directamente despejo la fuerza de rozamiento igual a directamente el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad, y directamente me queda que la fuerza mínima que debo de aplicar es de 176,4 newtons, ¿sí? Porque acá directamente yo estoy suponiendo que el bloque se va a acelerar, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aplico esta fuerza de rozamiento, y la fuerza que aplico es de la misma índole, me va a quedar igual a 0, es decir, el objeto no se mueve. Pero si yo en vez de 176,4 ya pongo 176,5 o 180, el objeto ya se va a mover, ¿de acuerdo? Hagan ese cálculo, por favor, después. Es decir, pongan igual a 180 menos la fuerza de rozamiento, que es de 176,4, divídanlo por la masa y calculen la aceleración. Esto después se los voy a dejar en un Excel para que ustedes, a medida de que muevan estos datos, vean cuánto se acelera el cuerpo. Una cosa antes de seguir. La semana pasada, una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es la fuerza que uno denomina peso, ¿sí? El peso es una fuerza que se ejerce a través de la gravedad y la fuerza se ejerce siempre hacia el centro de la Tierra. Fíjense que como la Tierra en realidad es un geoide, es decir, está achatada en los polos y está
mucho más elíptica en el ecuador, es que uno supone de que hay pequeñas diferencias si uno mide la aceleración de la gravedad en un punto y otro justamente de la corteza terrestre, ¿sí? Y recuerden que siempre cuando uno habla de la unidad kilogramo o gramo, está hablando de masa, en cambio cuando hablamos de newtons o dinas o kilogramos fuerza, estamos hablando de fuerza, ¿sí? Fíjense que ahí les hago una pregunta, ¿cuánto sería el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna si tenemos los datos de que un cuerpo que tiene una masa de 120 kilogramos tiene un peso de 200 newtons, ¿sí? Si hacen ese cociente, fíjense que les da 1,66 periódico, y si uno hace 9,81 dividido 1,66, les da que prácticamente la fuerza de acción de la gravedad en la Tierra es 6 veces mayor que en la Luna. Y esto es porque la masa de la Tierra es mucho mayor. Entonces recuerden que siempre, dependiendo de la atracción entre dos cuerpos, es como va a ser la acción de la gravedad. En otros planetas, obviamente, la acción de la gravedad debe ser distinta y en el Sol es muchísimo mayor. Por eso es que los planetas se mantienen en una orbitación constante alrededor del Sol. Esa distancia que se genera por campos gravitatorios, ¿sí? Recuerden que en el espacio la fuerza de la gravedad es cero, ¿sí? Porque justamente no hay atracción. Acá tenemos un plano inclinado y en un plano inclinado tenemos que tener ciertas consideraciones. El peso va a presentar una descomposición en justamente una paralela al plano inclinado, o sea, en el eje X, y una perpendicular al mismo en el eje Y, ¿sí? Por esto, si tenemos este ejemplo en el cual un bloque desciende en un plano inclinado y hay una fuerza de rozamiento que se opone a dicho deslizamiento, ¿sí? La aceleración que va a generar justamente ese bloque cuando desciende es lo mismo que si ustedes se tiraran desde una loma. Entonces, a medida que van cayendo, van acelerando. Ahora, ¿esa aceleración de qué depende? ¿De qué factores depende? Primero tenemos las fuerzas como se descomponen. Fíjense, la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Ahora, como tenemos este ángulo alfa, el ángulo alfa se establece como alterno interno entre dos paralelas, una es el plano y otra es el deslizamiento del cuerpo, que solamente el deslizamiento, ustedes recuerdan que el movimiento es en el eje X, en el eje Y no hay movimiento, ¿sí? Y esto hace de que estos ángulos sean alternos internos entre paralelas, con lo cual, si tomo este ángulo y tomo este ángulo como referentes, la componente en el eje X, ¿sí?, está modificada por el seno del ángulo, que es esta rayita en rojo que ven acá. En cambio, la componente en el eje Y está modificada por el coseno, porque es el adyacente y no el opuesto. De ahí que uno pueda trabajar con las fuerzas extendidas. Este sería el peso, la componente en el eje X, en el eje Y, la normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza esta, que es la fuerza de rozamiento, es justamente la que se contrapone a que el cuerpo se pueda deslizar. Si el bloque yo lo quisiera ascender, es decir, hacerlo en sentido contrario del rozamiento, tendría que aplicar otra fuerza. Y esa fuerza ahora también estaría en el diagrama. Pero ahora simplifiquémoslo de esta manera. Bien, resolución. Fíjense una cosa, es lo que yo les dije recién. Acá yo descompongo en el eje X y en el eje Y. Y me encuentro lo siguiente. En el eje X vamos a tener la componente del peso que justamente es contraria a la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario. ¿Sí? La fuerza de rozamiento va hacia un lado y la componente del peso va hacia el otro. Y eso va a ser igual al movimiento del cuerpo, es decir, a la masa por la aceleración. En el eje Y no hay movimiento, es decir, la componente del peso se contrapone a la normal. Es decir, que la normal va a ser igual a la componente del peso en este momento en el eje Y, que está modificada por el coseno, por el ángulo alfa. La fuerza de rozamiento, recuerden que es mu por la normal, con lo cual si la descompongo, la fuerza de rozamiento es igual a mu, y en vez de la normal pongo directamente el peso por el coseno del ángulo. Acá falta poner el peso, ahora lo agrego, aparece abajo. Con lo cual me va a quedar directamente que si la componente del peso modificada por su seno menos mu por la componente del peso modificada por el coseno es igual a masa por la presión. Y en vez de poner peso voy a poner masa por gravedad.
Y fíjense que las masas se cancelan, están en los tres términos. Con lo cual, y es muy importante, la aceleración de un bloque es directamente, ¿sí?, afectada por la acción de la gravedad y no por la masa del objeto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Este problema es uno de los problemas que tiene para resolver en la guía. Acá es muy importante el tema de peso aparente. Fíjense que en la guía tienen para resolver un ejercicio de peso aparente muy similar a este, igual prácticamente, cambian por ahí algunos datos. Y lo que es importante es qué pasa cuando ustedes están en un ascensor y si se colocaran una balanza debajo de ustedes, ¿qué registraría la balanza? Y fíjense que acá tienen que tener en cuenta una cosa, que lo que registra la balanza es la fuerza normal, la reacción que hace, ¿sí?, el piso del ascensor, ¿sí?, unido ahora a la balanza sobre ustedes, ¿sí? Es decir, que el peso de ustedes va hacia abajo, pero la reacción va hacia arriba, es la normal. Y acá hay que tener en cuenta que si el ascensor asciende, ¿sí?, o sea, la aceleración es hacia arriba, es igual que la normal. En cambio, si desciendes hacia abajo es contraria a la normal. Con lo cual acá puedo tomar como criterio que si va en el mismo sentido de la normal es positivo, en cambio si va en sentido contrario es negativo. ¿De acuerdo? Y ahora sí podemos resolver el problema. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, fíjense, en X, obviamente la sección no se mueve, esperemos que no, ¿no? Y en Y tenemos que la normal menos el peso es igual a masa por aceleración, ¿de acuerdo? Con lo cual nos dice que la normal menos masa por gravedad es igual a 0. Y directamente me queda que la normal es igual a los 60 kilogramos por 9,8, que es igual a 588 kilogramos. 588 newtons. Fíjense que esta es directamente es si el ascensor está en planta baja, ¿sí? Es lo que me marca. Pues yo les decía a ustedes hoy que no es lo mismo masa que peso, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de masa, estoy hablando de kilogramos. Cuando hablo de peso, hablo de newtons, ¿sí? Fuerza. Con lo cual, fíjense que por eso lo pongo igual a 0 acá, porque justamente el ascensor está en planta baja, no está acelerado, lo se está moviendo. Bien, vamos al B. En el B dijimos que la normal menos masa por aceleración, que es el peso de la gravedad, va a ser igual a masa por aceleración, se está moviendo. ¿Y qué dijimos? Que como la normal y el ascensor se mueven en el mismo sentido, la aceleración la tomo positiva, ¿de acuerdo? Con lo cual acá la aceleración era igual a 1 metro sobre segundo cuadrado. Directamente me queda que, fíjense, al multiplicar los 60 kilogramos, hacer el pasaje de términos, me quedan 648 newtons. Fíjense que acá el ascensor, al subir, me está marcando en la balanza un peso mayor que el que yo tengo. Fíjense qué pasaría al bajar, que sería lo que todos deseamos, ¿no? Al bajar, la aceleración la tomo negativa, porque ahora justamente la normal y la aceleración del ascensor van en sentido contrario. Y fíjense que el peso que me registra es de 528 newtons. Y ahí me preguntaba qué pasa si el cable se corta. Si el cable se corta directamente, que no sería lo deseado, ¿no? No hay normal. La normal es igual a 0. ¿Por qué? Porque justamente ahora directamente el peso del objeto va a ser igual a la acción de la gravedad por la masa, es decir, que cuando se restan, directamente me dice que la normal es igual a 0, ¿sí? Cosa que obviamente no debería de pasar. Dos problemitas para resolver. Me pregunta, primero, ¿cuál es la velocidad que adquiere un móvil de 100 kilogramos que se le aplica una fuerza de 5 newtons partiendo del reposo en una superficie sin rozamiento? Fíjense que en estos problemas yo tengo que ahora trabajar con las mismas fórmulas que trabajé en cinemática. Entonces, me pregunta, ¿cuál es la velocidad que adquiere un móvil de 100 kilogramos al cual se le va a aplicar una fuerza de 5 newtons si partiendo del reposo en una superficie, ¿sí?, sin rozamiento? Datos que me da. Me está como dato. Primero que parte del reposo.
Me pide la velocidad final, ¿sí? Me da la masa y me da la fuerza, ¿sí? ¿Qué podré calcular? ¿Qué podré calcular con la masa y con la fuerza? Alguien que me diga algo, por favor. Puedo calcular la aceleración. Muy bien. Bien. A ver, ¿cuánto sería la aceleración? Me dice que el móvil tiene una masa de 100 kilogramos y la fuerza que le estoy aplicando es de 5 newtons. Es decir, que si divido 5 dividido 100, me estaría dando la aceleración. ¿De cuánto es? 0,05 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bien, perfecto. Y ahora me pide la velocidad. A ver. Les va a faltar algo ahí. Pongan 2 segundos, porque si no, no lo van a poder calcular. Después lo agrego en el PowerShell. Durante 2 segundos pongan. Y ahí sí lo van a poder calcular. ¿Qué fórmula pueden usar? A ver. Una fórmula que tengo que tener la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. La velocidad inicial sé que es 0. La aceleración la acabo de calcular. Y si es 0,05 por 2, eso me daría, ¿cuánto? Así ya les queda resuelto. 0,1, ¿qué? Unidades, por favor. Metros por segundo, ¿sí? Recuerden que cuando uno habla de la fórmula de velocidad final, por ejemplo, las unidades tienen que quedar en velocidad. Y ustedes tienen que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por eso les decía que le faltaba el tiempo ahí, ¿sí? Justamente el tiempo está en segundos. La aceleración está en unidades de metros sobre segundo cuadrado. O sea que la unidad que me queda es una suma de velocidades. La velocidad inicial más el incremento que se da por la aceleración en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Segundo problema. Me dice, una motocicleta se desplaza por una avenida y aplica los frenos al ver un obstáculo a 50 metros, cuando su velocidad, ¿sí? En ese momento, era de 72 kilómetros por hora. Me pide la aceleración y el tiempo de frenada y la fuerza que van a hacer los frenos si suponemos que la masa total, moto y conductor, es decir, el que conduce la moto y la propia moto, es de 300 kilogramos. Bien, datos que tenemos. La velocidad, la motocicleta se desplaza por una avenida, ¿de acuerdo? Ve en un momento un obstáculo que está a una distancia de 50 metros y la velocidad en ese momento es de 72 kilómetros por hora y frena, ¿de acuerdo? Obviamente no frena y se detiene, sino que tarda en detenerse porque tarda en reducir la velocidad hasta llegar a cero. O sea, sé que la velocidad final es cero. ¿Sí? Acá tengo la distancia. Tengo la velocidad, ¿sí? Inicial. La final sé que es cero. ¿Mm? Me pide la aceleración y el tiempo de frenada. A ver. Primero, ¿cómo va a ser el signo de la aceleración? Pregunta. ¿Cómo tendría que ser? Negativo. Muy bien. Fórmulas que pueden utilizar. A ver. Ustedes tienen que pensar que tienen desplazamiento, o sea, tienen la distancia, ¿sí? 50 metros. Los kilómetros por hora tendrían que pasarlos a metros por segundo, ¿está claro esto? Siempre, para trabajar con las mismas unidades, ¿sí?
La velocidad final la tienen, porque saben que es cero, se frenó. La inicial la tienen, la tienen que convertir nada más. Es decir, que con velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento, que son los 50 metros, les tendría que dar directamente la aceleración, despejándola de ahí, ¿no? A ver. A ver si puedo